Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a la lección, empezando con el 144,000. Y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, yo soy el hermano Wash, aquí con otro video. Y esta lección fue inspirada por un video o un campo que miré del hermano allá en Sur Carolina. Y, no sé si eran agentes o cristianos, almas perdidas, pero estaba mirando el campo del hermano, como miran en la pantalla, y los cristianos católicos son la gente más pure que existe en la tierra. Okay, en estas iglesias se encuentra todo tipo de hipócrita, gente que se cree ser santa cuando van a estas iglesias, pero en su día en día viven como un montón de demonios. Right, so en este video los hermanos estaban predicando, right, empujando la palabra. Luego vienen estos cristianos, un moreno, right, vino a los hermanos tratando de debatar, okay, poniéndose todos cerca al hermano para incitar como una pelea. Y luego vinieron unas mujeres cristianas haciendo la misma cosa, right, hablando puras pendejadas. Que el Señor ama a todos, la misma rutina, la misma canción con estos cristianos, que Dios ama a todos, bla, 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 no, el Señor no odia, ok, Yahweh Bashem Yahushai, right, Yahweh es el nombre del Padre, el nombre de Dios, y Yahushai, de nuevo, es el Hijo de Dios. El Señor viene a destruir a todos ustedes israelitas, almas perdidas que están en estas religiones. Porque nomás hablan de su fucking culo. Y no, porque aquí tienes el hermano. Ok, el hermano Manatazak. El anciano Manatazak, perdón. Y no, porque el hermano ha estado en la fe por mucho tiempo. Aquí está el hermano empujando la palabra. Usando la escritura para respaldar lo que está siendo enseñado. Pero un cristiano puede venir y nomás hablar su mierda. Y eso es la palabra de Dios. Hell no, man. Hell no. Y ese es el problema con ustedes cristianos. Nomás repiten la misma mierda que les da el pastor en esas iglesias jodidas. Y bien pronto, todo el mundo va a saber que el Señor no anda jugando con nadie. Y el Señor debe de ser respetado y sobre todo debemos de temer al Señor. Porque como está escrito, el Señor es el que hace lo malo y lo bueno. El Señor da vida y Él mata. Cada muerte que ocurre en el mundo es por el decreto del Señor. Right? Yahweh Bashem Yahushai. Y como está escrito, el Señor, el Dios de Israel, es un Dios de verdad. No un Dios de mentira. Y para adorar al Señor debe de ser en verdad y en espíritu. El espíritu es la palabra del Señor. Hay instrucciones en cómo el Señor debe de ser adorado y como un hijo de Dios, un israelita, debe de vivir su vida. No nomás hablar sus pendejadas y pensar que eso es suficiente. Podemos comenzar ahí. Right, Yahweh Bashem Yahushai es un Dios de verdad. No tengo nada planeado, nomás, esto es lo que me inspiró a hacer este video. Porque ustedes cristianos caen mal.
profesan que saben o conocen el Señor, pero totalmente ignoran lo que la Escritura dice acerca de nuestro Dios. Ok, so hay varias escrituras. Ok, un segundo. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, hablando del Padre Yahweh. O vamos a empezar en 3. Dice: porque el nombre de Yahweh, en el nombre de su Hijo Yahushua, proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Right? So el Señor es un Dios de verdad. Con decir que el Señor ama a todos, eso es locura. Eso es una mentira. Porque claramente el Señor no es así. Right? El Señor es un Dios de verdad. So, si Él es un Dios de verdad, entonces Él odia las mentiras. Right? Si el Señor es un Dios de justicia, entonces Él odia la injusticia. Right? Y el record, la Biblia, es un documento en las cosas que el Señor ha ejecutado en la tierra. Right? Siempre sacamos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo el Señor con esta gente vil? ¿Los amó con buenos hechos? ¿O no? El Señor condenó a la entera ciudad y las ciudades vecinas, y solamente salvó a Lot y sus 2 hijas. Y el Señor masacró toda esa gente vil. En los tiempos de Noé, ¿qué hizo el Señor con esa gente incrédula que no tomó advertencia de lo que estaba predicando Noé? El Señor hundió a todos, incluyendo bebés, mujeres, niñas, niños, todos, ancianos. Pero van a decir que el Señor es todo amor, Él ama a toda la gente. Por eso, para los hermanos nuevos, o en realidad a todo hermano, no gasten su tiempo tratando de hablar no gasten su aliento tratando de edificar un fucking cristiano. A lo menos que sea un hombre sincero. Pero un hombre sincero no va a estar ahí con debate para ver si lo que estamos diciendo es la verdad. No, un hombre justo se va a caer la boca y escuchar el mensaje. Y en su propio tiempo va a tener que hacer su propia tarea para ver si lo que estamos diciendo es verdad. Pero de nuevo, no gasten su aliento hablando con estos cristianos. Nomás díganle que tenga un buen día y que siga caminando. No estamos aquí para el debate, estamos aquí para proclamar un mensaje. Y también no estamos aquí para convertir a nadie. El que se encarga de todo eso es el Padre Yahweh. Él escoge quién va a recibir el mensaje y quién no. Todo lo que podemos hacer es nomás enviar la palabra y el Señor se encarga de lo demás. Se dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Right? So el Señor es justo. ¿Y qué es justicia? Para empezar, fe en Yahushua, o la justicia empieza con fe en Yahushua. Y con fe, naturalmente, se la queda un segundo aquí.
Ok, Salak. Right, y con fe en Yahweh Shai, naturalmente vas a seguir la ley. Las leyes que tú puedes ejecutar. Ok. So dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y que es una palabra corrupta o una comunicación corrupta. Creer en un Dios falso, en un Mesías gringo, con decir que el Señor ama a todos, o con decir que el Señor viene a salvar a todo Israel. Right? Porque la nación de Israel es la nación escogida del Señor, pero está escrito, está profetizado de que solamente un remanente va a regresar al Señor. Y eso lo digo porque IUIC y varios otros campos dicen que están aquí para la comunidad israelita. Right? ¿Quién son los israelitas? Los llamados morenos, latinos y nativos americanos. Ok. Pero el Señor no vino para todos, todo Israel. Porque el Señor siempre habla de un electo, de un remanente que va a regresar a Él. So hasta decir que en este tiempo, con decir que en este tiempo Israel va a ser salvo, todo Israel va a ser salvo, eso es una mentira. Ahora en el reino, cuando la gente maldita de nuestra gente que muera en este lado, van a regresar en el reino. Pero van a tener que nacer como hijos e hijas del electo. Entonces ahí podemos decir, el Señor salvó a todo Israel. Después de una muerte dolorosa. Right? Hablando de los que se van a perder en este lado. Y ojalá ojalá que tenga sentido lo que acabo de decir, Perdónenme, hermanos, porque yo pienso en inglés y trato de hablar el español como hablo en inglés, pero el español es diferente. Tiene una diferente estructura. Anyway, por el espíritu de Yahweh Shai, todavía vamos a empujar el mensaje, aunque mi español esté jodido o no. Fuck it, it is what it is. Ok, es todo ahí. Let me see. Ok, yes, on it. Vamos a Juan, perdónenme. Juan. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, palabras de Yahweh Shai, el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Yahweh en espíritu
y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad, no a tu manera. No como te diga el pastor cristiano o católico. No como te diga el maldito papa que es un falso profeta. Ok, por eso el Señor nos dio las escrituras, la Biblia. Y eso no es suficiente, porque no nomás tienes que tener la palabra, pero tienes que tener los maestros que tienen el Espíritu Santo. Ok, porque para entender la palabra tienes que tener lo físico, la Biblia, y tiene que ser acompañado con el Espíritu Santo, que el Señor va a derramar sobre la elección. Right? Y el Señor va a tener maestros, pastores según su corazón, como te dice en Jeremías 3:15, que te van a apacentar con la sabiduría del Señor. Right? Igual como Yahushua, él tuvo discípulos, él los enseñó en las maneras de Yahushua. ¿Y qué hicieron los discípulos? Repitieron ese mismo ciclo. Hoy en día no es diferente. Right? Diferente época o diferente generación, pero el mismo mensaje, mismo ciclo, con maestros, discípulos. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren en verdad, como está escrito. Ok, aquí otro precepto. 38, 37. Sí, Juan 7. Y a Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, so el que es elegido para entender el mensaje y cree en el Señor como está escrito, entonces el Señor te va a aumentar. Y no, cuando miras a estos cristianos, han tenido cientos de años de soberanía, diciendo la misma mierda, pero no han avanzado en la sabiduría de Yahushua. Y no, cuando la Escritura dice que cuando el verdadero evangelio se ha enviado a los 4 rincones de la tierra, entonces el fin vendrá. Pero los cristianos, o el evangelio de estos cristianos, ha sido enviado a los 4 rincones de la tierra, pero el fin no ha llegado. ¿Por qué? Porque no es el mensaje del Señor. ¿Ok? Ese evangelio de el Jesucito, el gringo, que ama a todos, ese es el evangelio del diablo. Right? De Satanás. Satanás, right? Digo Satanás porque el nombre Satanás significa adversario. Y esa doctrina de los cristianos es en contra, es un adversario a lo que está escrito en la Biblia. De nuevo, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahushua no había sido aún glorificado. Right? Y, cuando entramos en la crucificación de Yahushua, entendemos de que el Señor, fue profetizado que Yahushua tuvo que ser crucificado para salvar su nación de sus pecados. Y brevemente entramos en pecado, right? ¿Qué es pecado? La infracción de la ley, o quebrar la ley, es un pecado. ¿Quién son los únicos que están bajo la ley o los que pueden pecar? Solamente los israelitas, nadie más.
Y eso solamente fue un aspecto de la cruz. También la cruz, por el sacrificio de Yahushua, él fue glorificado en los cielos y fue contado digno para abrir los sellos de la Biblia y mandar o enviar el Espíritu Santo a sus profetas para predicar su mensaje y para sellar la elección. Los escogidos que iban a recibir este mensaje y aceptar a Yahweh Bashim Yahushai en fe y en verdad. Salakia, que tengo que hacer algo bien rápido. Ojalá que regrese con otra lección. Shalom.